Ahora sí que sí, buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo curso de Power BI. Me presento, mi nombre es Denis, yo seré su profesor o instructor en esta oportunidad, Power BI. Em, bueno, les cuento un poquito a mí, yo soy ingeniero en informática, trabajo en desarrollo web actualmente. Pero también hago clases desde hace mucho tiempo. De hecho, Power BI ya debe ser como la quinta vez que hago el curso. Empecé hace unos cuantos años, yo creo que 3 o 4 años ya. Y llevo trabajando en cursos de Power BI. También hago otros cursos, como por ejemplo de base de datos, SQL, que justamente hace un par de años esos dos temas venían en un solo curso, SQL o base de datos y Power BI, venía todo junto, donde primero se le enseñaba cómo manejar base de datos y a partir de eso generar informes en Power BI, porque son partes que son dependientes entre sí. Uno es el manejo de los datos y el otro es la forma de cómo presentar esos datos, que es Power BI. Pero se decidió separar, entonces ahora ya no vamos a ver tanto, va a haber un poquito, pero bien poquito de manejo de datos, pero siempre dentro del contexto de Power BI. ¿Ok? Yo resido actualmente en Concepción, pero en esta oportunidad, esta semana, estoy de visita en Valdivia, así que desde acá le estoy haciendo clases. ¿Ok? Así que esa es mi presentación y ahora eh, vamos a comenzar a conocerlos a ustedes un poquito porque me interesa saber de dónde son, qué es lo que hacen, por qué el interés en Power BI y qué esperan del curso. ¿Ya? Son datos importantes para uno como profe, para ir mejorando y darle nuevos objetivos a estos cursos en cada reimplementación. Cualquier duda que tengan, eh, pueden ir preguntando también. Eh, Así que, bueno, empecemos con la presentación. 25 personas. Ojalá que sea algo corto para que no nos tome tanto tiempo y podamos empezar con la clase de hoy, pero es importante conocerlo a todos ustedes que están aquí hoy en esta primera clase, porque siempre las primeras clases son las cuando más vienen. Después van a empezar a desaparecer, después ven los videos online por temas de agenda más que nada. Ya, así que me interesa conocerlo. Entonces, empecemos según el orden en que está en Zoom. Carolina Rondón. Carolina, a, a todo esto, yo voy a ir anotando los nombres que veo aquí en el Zoom, ¿ya? Para después pasarlos a la lista de asistencia. Entonces traten de que sus nombres en la ventanita de Zoom sea eh, su nombre completo y no que diga iPhone o Samsung Galaxy o cosas de ese estilo. ¿Ok? Entonces, Carolina Rondón se nos fue. Parece que tuvo pánico escénico. Sigamos con otro por mientras. Manuel González, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Hola, Manuel. Hola. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Dónde vives? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué el interés en Power BI? ¿Qué esperas? Sí, sí, bueno, se me corta un poco, pero bueno, yo vivo en La Serena. Vivo en La Serena y bueno, en este momento trabajo de independiente. Tengo un emprendimiento de deporte, una tienda de deporte en Coquimbo. ¿Ok? Y el curso lo estoy haciendo porque mi hermano, bueno, me gusta el área de los datos.
Mi hermano trabaja en el banco, así que por ahí llegué al curso. Ok, muy bien, gracias Manuel. Yo asumo que estamos hablando del banco BCI, que todos tienen algún vínculo con ese banco, ¿cierto? Sí, claro. Ya. Es que a mí no, lo pregunto porque a mí no me dijeron nada de quién, el curso de dónde venía. Pero he hecho antes cursos de este estilo al banco BCI, así que asumo que es algo parecido. Gracias Ah, Manuel. claro, Sigamos, sí, este programa es del banco de ese. sigamos con Rodrigo, Rodrigo Pinto. Hola, hola. Hola, Denise, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Ya. Bueno, mi nombre es Rodrigo Pinto Razábal, ya, yo soy psicopedagogo y profesor de educación diferencial. He trabajado ya, van a ser 9 años en educación, y el interés que me hizo para poder inscribirme a Power BI fue por las aplicaciones que se pueden hacer en educación respecto a esta herramienta. Por lo que tengo entendido con el tema de rendimientos académicos, asistencia, hacer proyecciones, manejar, por ejemplo, lo que tiene que ver con datos, información, especialmente de niños con o sin necesidades educativas especiales. Entonces, de alguna manera, eso nos permite ordenar mejor la información, ¿ya? Y considerando que son grandes cantidades de bases de datos, y además que también, de alguna manera, también me sirve como un propedéutico para después, en la eventualidad que quiera perfeccionarme, ya sea en gestión educacional o en currículum y evaluación. Muy bien. Y bueno, y llegué acá porque mi esposa trabaja en el banco, eso, ¿De dónde eres, Rodrigo? de Santiago. Santiago. Ya, muy bien, gracias, Rodrigo. Sigamos con Jesús. ¿Está por ahí, Jesús? Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Jesús Ramírez. Actualmente trabajo como supervisor de operaciones en una empresa multifunción, mantenimientos. Eh, y bueno, me llama la atención el curso de Power BI porque el año pasado realicé el curso de Excel avanzado también con talento local y BCI. Y unir estos dos conocimientos creo que sería una buena opción. Ok, sí. Sí, el año pasado yo también hice el curso de Excel, pero el básico, no el avanzado. Pero sí, es una buena opción el de seguir estudiando partiendo por Excel o por base de datos y después continuar con Power BI. Están conectadísimos. De hecho, el Power BI que vamos a ocupar aquí nosotros va a ser directamente con tablas de Excel. No vamos a usar base de datos, así que bien en ese sentido. Ya. Jesús, ¿de dónde eres? Santiago, Santiago. Ya, muchas gracias. ya. Eh, Hernán, Hernán Pessoa. Hola, profe. Lola, Bueno, mi nombre es Hernán, soy de Santiago y bueno, mi interés por el curso básicamente es porque me relaciono en el ámbito, en el muy bullado rubro de la cobranza. Por lo tanto, todo el tiempo y toda mi función día a día es analizando datos y obviamente el Power BI es una herramienta mucho más avanzada para la visualización de datos, la presentación de dichos eh, registros, etcétera. Entonces, por ahí obviamente era eh, complementar todo el conocimiento de Excel y de base de datos con esta visualización, por- básicamente. ujú. Así es la cobranza, cuando el Excel se queda corto, el Power BI es lo que sigue, ¿cierto? Tiene de perilla. Gracias, Hernán. Dale. Eh, Javier, Javier Marrón. Hola, buenas noches, ¿cómo Hola, están? hola. Mi nombre es Javier, eh, trabajo de coordinador de importaciones para la empresa de calzados Guante y Gacel.
Soy de Santiago y el interés por hacer el curso es básicamente porque en mi área tenemos que manejar muchos datos y entonces me llamó mucho la atención de poder conocer un poco más del Power BI para todo ese universo de datos que nosotros manejamos, llevarlos como a un mejor orden y poderlos presentar mucho mejor, ya no solamente solamente presentándolos en base con una tabla Excel, sino que también ir un poco más allá y tener un ordenamiento de esta información que para el área de importaciones y COMEX es súper importante. Y, Mm, y llegué al curso porque mi señora trabaja en el banco. muy bien. Sí, para todos estos temas de gestión, el Power BI es súper útil, así que Sí, bienvenido, Javier. ya, gracias. Sigamos con Waldo. Hola, buenas noches. Hola, hola. Yo llegué al curso a través de mi pareja. Trabajo en Telefónica hace más de 30 años. Mi interés por el curso es básicamente eh, mostrar de mejor forma los datos. Tengo a cargo un área de administración de contratos y presupuesto, entonces me interesa muchísimo el curso para esto. Eso, Waldo, ¿de dónde eres? de Providencia. Muchas gracias. Seguimos con... ¿Quién nos toca? Sergio. Sergio Canelo. Hola, profe. Buenas noches a Hola. todos. ¿Se escucha bien? Se escucha súper. Sí. Ya, bueno, soy Sergio Canelo, trabajo de analista contable en un grupo inmobiliario. La verdad que me llamó bastante la atención Power BI porque hoy en día estamos implementando este sistema para poder publicar sobre todo informes respecto a deuda, por cobrar, informaciones entre las otras áreas. Mi pareja trabaja en el banco y me invitó a poder realizar este curso. ¿De dónde eres, Sergio? De Santiago, perdón. Santiago. Muy bien. Gracias, Sergio. Bienvenidos. Eh, Mari... ¿Cómo es? ¿Leanes? Sí, Leáñez, ¿cómo están? Ah, Eh, Leañez. sí, estoy tomando el curso de acá de Santiago. Soy coordinadora de cobranzas en una empresa de servicios y actualmente manejo Power BI, pero solo para descargar la base de datos que necesito para gestionar la cobranza, tener los datos al día o la cuenta por cobrar al día. Pero más allá de, no sé manejar, no sé hacer los dashboards, las presentaciones todavía las hago 100% en Excel, todo lo manejo en Excel, entonces me llama mucho la atención cómo poder profundizar y manejar mejor el programa. Ujú. Ya, bueno, si saben usar Excel y hacer presentación en Excel, gráficos y esas cosas, no les va a costar mucho en Power BI, porque es parecido, así que Ok. muy bien. Gracias, Mari. Francisco. Así como Morrison por acá. Eh, Soy de Rancagua, trabajando acá en Santiago, trabajo en ventas en una empresa de consumo masivo. Y bueno, la intención de aprender un poco más de Power BI es porque esta es la empresa donde estoy trabajando, ya estoy trabajando con esta herramienta hace harto tiempo, pero no la he sacado como el jugo, por así decirlo, en cuanto a visualización de datos, especialmente para el área de venta. Mm, Yo actualmente, o sea, hace unos años empecé a trabajar siempre con ClickView, entonces armaba mis bases de datos y ahí las cruzaba y tenía la visualización a través de ClickView. Y hoy día encontré en Power BI así como una carencia que me faltaba como para poder ordenar y visualizar los reportes diarios, así que por eso el interés también por el curso. ok, Eso por acá. ClickView. Segunda vez que escucho esta semana ClickView, no lo conocía. Me voy a echar una mirada. Sí, Gracias, Francisco. dale. Sigamos con Alexis.
Hola, no sé si se me escucha bien. Escucha súper. Ya, perfecto. Mi nombre es Alexis, trabajo en una empresa de tecnología. Ahí me toca ver licitaciones y cómputo. Eh, Llegué al curso por mi pareja que trabaja en el banco y si bien conocía un poco Power BI, nunca me he metido a fondo, no lo conozco bien. Imagino que es parecido a Excel y y en la empresa ocupan eh, para los estados de resultados y para las informaciones como para tener todo en línea el Power BI, así que ese es mi interés. Ok, gracias, Alexis. ¿De dónde? ¿No me dijiste dónde era? No, no me dijiste dónde era. Sí, de Santiago. Santiago. Ya, lo anoté. Ahora sí, muchas gracias. Sigamos con Alex. Hola, Denis. Buenas Hola, hola. tardes. Bueno, yo trabajo en una agencia de aduana, que es como el rubro, un poco alguien mencionó por ahí, de Gacel, creo, que es como la parte de importación, exportaciones. Y estamos en un proceso de implementación de un sistema nuevo donde tenemos harta reportería y harta base de datos que estamos llevando un poco a Power BI, y yo he visualizado solamente, entonces quiero obviamente aprovechar esta instancia que me comentó mi señora, así que nada, pues harto Excel, ya tengo un par de cursos de Excel, entonces esto vamos a ver cómo complementarlo con esta nueva herramienta. Así que Ujú. soy de Santiago también. Ya, muy bien. Harta gente en ventas, importaciones. Pero sí, si saben Excel, se les va a hacer más sencillo, porque, bueno, van a saber hacer reporting. Yo diría que en Power BI es más fácil hacer reportes que en Excel, según, bueno, en mi opinión. Ahí veremos. Gracias, Alex. Víctor, Mi nombre es Víctor Geria, yo soy de Santiago, llegué a este curso a través de mi esposa igual, que trabaja en BCI, y yo trabajo en el área logística. Me interesa esto porque trabajo en el área de transporte y son hartos datos los que se manejan. También trabajo con Power BI, pero solo para descarga de datos. Me gustaría aprender un poquito más de qué consiste este Power BI. Eso sería. excelente. Muy bien, muy bien. Estoy viendo que el perfil es bien parecido de todos ustedes. Ayer comencé mi curso de SQL y los perfiles eran muy, muy distintos entre sí, pero aquí son todos como ligados al área de análisis. Muchas gracias, Víctor. Alejandra, Alejandra Yersun. Yo. Hola, mi nombre es Hola, hola. Alejandra y trabajo actualmente en una inmobiliaria como jefa de operaciones. Hago harto informe con Excel. Si bien ellos trabajan con Power BI, no me he interiorizado mucho ahí, pero sí, por ejemplo, le entrego mis bases de datos para que ellos trabajen, pero hoy día quiero empezar yo a trabajar en eso. Ah, Soy de tú, Santiago, de la comuna de Puente Alto. ok. Tú recopilas los datos y después ellos hacen el informe y se lucen con tus Sí, datos. me pasa mucho con el área de análisis y que ellos finalmente terminan haciendo el Las informe presentaciones. en Power BI para el directorio, pero finalmente siempre corroboran la información conmigo. Entonces, Mm, quiero trabajar en eso ahora. muy bien, para llevarte tú las felicitaciones y los aplausos. Sí, obvio. Muy bien, muy bien. Gracias, Alejandra. Patricio, Hola, hola, buenas hola. tardes. Yo soy Patricio Ríos, soy de San Antonio, soy ingeniero de transporte. Me interesó este curso porque en general yo también trabajo con estas bases de datos en Excel. Antes había hecho el curso de Power BI por un par de años, pero
me gustaría reforzar conocimientos, por eso me volví a inscribir y ¿Lo espero siento eso. igual con el talento? No, lo había hecho con Ya. otra, pero, pero aprendí mucho, pero en la empresa donde trabajaba antes no lo implementaron, así que quedaron mis conocimientos. Así que mi intención es volver a reforzar lo que había aprendido. ¿De qué? Muy bien. Patricio va a ser nuestro experto en Power BI entonces. Gracias. Después hay un teléfono que dice iPhone, un Zoom que dice iPhone, no sé de quién será. Ojalá pueda cambiar su nombre para ponerlo presente en la lista. Sigamos con Dayana. Hola, buenas noches. Mi nombre es Hola, Dayana hola. Landstrom. Yo soy técnico jurídico y actualmente trabajo en una empresa legal como procuradora. También tengo conocimiento en Excel y me llama la atención el curso y decidí inscribirme en este porque quiero aprender un poco más de esta herramienta. No sé nada, pero he visto que como que está en su momento como fue el Excel, está como en su boom. Entonces, siempre un conocimiento es bueno y he visto que igual las solicitan en varias áreas de trabajo, por eso. Ok. Y Dayana, soy ¿de de dónde Maipú, eres? de Maipú. Quedaron pegados, fui yo. No, yo igual tuve pegado un segundo. Te perdimos, Denis, te perdimos. Ahí volviste. Sí, sí, pero ahí volvió. Nos quedamos todos pegados, parece. Dayana, ¿de dónde eres? Eso te pregunta. Soy de Maipú. Ay, ok, gracias, Dayana. Martín Gallardo. Hola, buenas noches. Hola, hola. Soy estudiante de ingeniería comercial, tengo 21 años y bueno, estoy próximo ya a realizar mi primera práctica y bueno, tuve ya un acercamiento a varios tipos de software con bases de datos y con Excel, pero bueno, quería profundizar, digamos, en Power BI, que por lo que me han contado compañeros de la carrera, es muy útil en el campo de comercial. Y eso, soy de Viña y llegué al curso porque mi madrina trabaja en el banco. Bien, gracias, Martín. De nada. Sigamos con Paula. Sí, Hola, hola. buenas noches. Bueno, mi nombre es Pabla Valera, soy de Antofagasta y llegué a este curso porque mi esposo también trabaja en BCI, acá en Antofagasta. Eh, bueno, en este caso mi interés es que soy ejecutiva de venta y admisión del área de educación y también manejamos grandes bases de datos. Al igual que una compañera que estuvo recién hablando, en mi caso recopilo en Excel y también lo envío para que después haga la presentación que corresponda. Entonces, en ese Ujú. aspecto va a ser de gran ayuda también. Para que tú también hagas las presentaciones, ¿cierto? Claro, claro. Muy bien, muy bien. Gracias, Paula. Gracias. Sigamos con Bruno. Hola, buenas. Hola, hola. ¿Escucha? Sí. Sí, hola. Soy Bruno, yo soy cajero, entré al curso por mi pareja. Soy cajero, pero sé que Power BI es una herramienta que se utiliza hoy en día en la industria, entonces en caso de algún día cambiar de rubro, me Ujú. gustaría tener la habilidad ya preparada. Muy bien. Eso, mejorando el currículum, ¿cierto? Así mismo, ¿De dónde eres, Bruno? de Valparaíso. Valparaíso. Gracias. Sigamos con Macarena. Hola, buenas. Mi nombre es Macarena Araneda y soy estudiante de tercer año de Ingeniería Civil Industrial.
El semestre pasado hice el curso de Excel nivel intermedio, también con talento local, y ahora Ujú. quería hacer el de Power BI porque ya hice la primera práctica y en la mayoría de las cosas piden como Power BI, SQL y Excel como para postular y quedar. Como ya el año que viene tengo la otra, quería como adquirir más conocimiento. Y soy de Santiago. Creo que se pegó. Ah, sí, Macarena, volvimos. ¿Se pegó? Sí, se pegó. Ya Quedé, ahora. te escuché hasta que hiciste el curso de Excel intermedio. Ah, sí. Y ahora quería hacer el de Power BI porque para postular a las prácticas piden Power BI, SQL y Excel. Uy, SQL también, sí. Sí, porque por ahí lo empiezan a filtrar y después inglés y todas esas cosas, entonces Ujú. tengo que ponerme a estudiar más. No estás haciendo el de SQL, ¿cierto? No, pero en la U tuve base de datos y introducción a Ah, la ok. programación. Ah, Y ya, como que pero algo, gracias. sí, Ya, me falta Power BI. eso. ¿De dónde eres, Macarena? De Chicureo, Sí, creo. Muchas gracias. no, nada, gracias. Ahora sí, Pablo. Hola, buenas. Mi nombre es Pablo Molina. Soy ingeniero en informática y trabajo en un hospital. Y bueno, Por mi fin, interés por el... ¿Cómo? por fin un informático. Y mi interés por el curso es más que nada por la cantidad de información que se maneja, por ende, en un hospital y vamos a empezar a implementar reportes mensuales por cada área. Entonces, tengo entendido que esta herramienta me ayudaría bastante en el tema del manejo de la información. Así es. Ahora, si tú eres informático, entonces ya conoces base de datos. Por lo Sí, tanto, las primeras etapas del trabajo en Power BI se te van a hacer súper fáciles. Así que, muy bien. ¿De dónde gracias. eres, Pablo? De Los Ángeles. Los Ángeles. ¿California? Ojalá. No, Los Ángeles, de acá, Sí. de la región del Biobío. ¿Está en el Biobío Los Ángeles todavía? Yo pensé que había pasado a Chillán. No, del Ah, Biobío todavía. muy bien. Estamos en la misma región entonces. Sí. Ya, sigamos. Muchas gracias, Pablo. Sigamos con Braulio. ¿Se escucha? Sí. Hola, mi nombre es Braulio Sepúlveda, soy de Santiago, soy ingeniero comercial y actualmente trabajo en el área de recursos humanos como subcontratista en Monticello. Mi rol está enfocado principalmente en la gestión de contratos, finiquitos y remuneraciones, especialmente para el personal operativo como garzones, bartenders, anfitriones, entre otros. Bueno, y me interesa Power BI porque muchas de las tareas que realizo implican manejar grandes volúmenes de información en Excel. Así que Ujú. creo que Power BI me puede ayudar a automatizar reportes, visualizar mejor datos, la rotación del personal y todo ese tipo de cosas. Sí, por lo que veo, todos los que están aquí trabajan de una u otra manera con mucha cantidad de datos. Entonces, quizás sería un buen ejercicio que esos mismos datos que ustedes ya tienen, ya sea en Excel o en algún otro medio, los usaran para practicar. ¿Ya? Porque este curso no está enfocado en crear grandes cantidades de datos. Lo que vamos a usar de ejemplo son cosas pequeñas que yo he hecho con el objetivo de tener ejercicio. Así que si ustedes tienen más datos, los invito a practicar con esos datos. Gracias, Braulio. Eh, Terminamos con Macarena. Macarena Delgado falta, ¿cierto? Hola, buenas noches. Hola. Bueno, mi nombre es Macarena Delgado, soy de Santiago. Estoy por el curso de Power BI a través de mi marido que trabaja en el Banco BCI y yo trabajo para una empresa de telecomunicaciones que es Atento y soy externa, trabajo para la corredora de BCI.
trabajo actualmente con Power BI, soy la que presenta la presentación. Entonces Ah, me gustaría entender cómo exportan los datos desde Salesforce hacia Power BI. ok, desde Salesforce, una base de datos, muy bien. Eso no lo vamos a ver aquí, pero eh, es bien parecido a lo que se hace. De hecho, es mucho más fácil traspasar los datos de Salesforce a Power BI que desde Excel, porque el Ah, Salesforce, perfecto. al ser una base de datos que ya está construida y, estructurada, entonces todo se importa según la estructura. En cambio, Excel no tiene estructura, entonces hay que hacerlo dentro de Power BI y un trabajo bien tedioso. Así que muy bien, Ok, Salesforce. gracias. Ya, y me falta iPhone, que no sé quién es, así que... Ay, falto yo, Evelyn Varela. Oh, Evelyn, ya. Ya, Cuéntame, Evelyn. ya. Soy Evelyn Varela, soy ingeniera en procesos químicos y trabajo en el área de calidad. Entonces, me gustaría manejar un poco el Power BI para mostrar los datos de no conformidades y de reclamos de repente a lo largo del año. O sea, como más para presentación y para que manejemos toda la información como bien específica. ¿De dónde eres, Evelyn? De Santiago. Y llegué al curso porque mi hermana trabaja en el B6. Muy bien. Generan procesos químicos, wow, eso se escucha difícil. Gracias, Evelyn. iPhone era... ¿quién era iPhone? Evelyn Kidel. Que no sé de dónde se fue, pero escribió un mensajito. Acá, Evelyn Gidel. No, allá estás, no te había visto. Hola, actualmente trabajo en el área administrativa y mi interés en el curso principalmente es poder atender de esta herramienta y poder implementar en los reportes que manejo actualmente y llevarla a la plataforma de Power BI y así realizar de mejor manera los reportes y la entrega de informe al área correspondiente. Y soy ¿De de dónde Santiago. eres, Evelyn? De Santiago. No falta nadie más, ¿cierto? Para presentarse. Espero que no. Yo, bueno, con las presentaciones que hicieron ustedes, ahora yo anoté sus nombres, así que los voy a poner en la lista como presentes para esta clase. ¿Ya? Por esta semana yo estoy tomando la asistencia, la próxima semana debería ser automático porque hay un portal para el cual ustedes van a tener acceso, pero creo que eso todavía no está listo, así que por ahora estamos haciendo de esta manera. Cuando tengan acceso al portal van a poder entrar directamente ahí y ese login, y bueno, cuando hagan login y entren al sistema y vayan al link de la clase, automáticamente se les va a registrar la asistencia, pero eso a partir de la próxima semana, por lo que me dijeron. ¿Ok? Ya. Muy bien. Muy bien. Como les decía, lo que veo aquí es que hay mucho interés de gente que trabaja, obviamente, con muchos datos y con logística y con manejo de datos. Así que bueno, es el perfil, obviamente. El manejo de datos conlleva hacer reportes y los reportes, obviamente, nos llevan alguna herramienta que nos ayude a hacer eso. ¿Ya? Como les decía ayer, también hice un curso de base de datos y la gente que está entrando en el curso de base de datos tiene perfiles distintos, no todos manejan o trabajan con grandes cantidades de datos, sino que los intereses son distintos en esa materia. Pero, como les digo, un curso de base de datos va de la mano con el curso de Power BI, porque en general cuando se trabaja en Power BI no se usa mucho Excel cuando se trabaja de forma bien profesional, sino que se trabaja con bases de datos que están dedicadas a eso, como decía su compañera ahí, Salesforce.
o SQL Server, MySQL, Postgres o cualquier tipo de base de datos. Vamos a ver que Power BI se puede conectar a una infinidad de bases de datos distintas, obviamente incluido Excel. Y bueno, y para este curso, como no está orientado a la base de datos, sino que a los reportes, no vamos a trabajar mucho con datos, ni modelado de datos, ni grandes bases de datos, sino que vamos a tener datos ya listos y vamos a ver cómo se importan y se manejan, se transforman y se presentan. Ese es el objetivo del curso. ¿Ok? Así que no sé si hay alguna pregunta antes de empezar. Nada, nada. Ok. Vamos a empezar entonces. Muy bien. Lo que vamos a hacer hoy día vamos a hacer una pequeña introducción a lo que significa Power BI, lo que significa trabajar en Power BI, los distintos roles y tareas que se desarrollan con Power BI. Y el segundo tema es hacer la instalación de Power BI. La instalación es súper sencilla, no nos va a tomar, bueno, depende de la velocidad de conexión, ¿cierto? Pero nos va a tomar un par de clics y listo, o eso espero. Y vamos a conocer un poco la interfaz. Obviamente que por ahora todavía no tenemos datos. Yo tengo preparadas algunas bases de datos en Excel que se las voy a pasar a la próxima clase para que vayamos trabajando sobre ellas en los distintos ejercicios que vayamos haciendo en clases. ¿Ok? Partamos entonces. Eh, bueno, antes de partir también les comento que si quieren interrumpirme para hacer alguna consulta sobre algo de la materia, que tengan dudas, que no entendieron o quieren que se lo repita o no se escuchó bien, pueden hablar en cualquier momento. A mí no me molesta que me interrumpan mientras voy presentando, así que no se preocupen por eso. Háganlo nomás. Y, y eso, y no se queden con la duda, pregunten siempre. Entonces, partimos. Yo creo que aquí, por lo que vi, todos o casi todos conocen Power BI o han oído hablar de Power BI o han trabajado por lo menos con los reportes de Power BI. Ya no al nivel quizá de crear un reporte, pero sí al nivel de ver esos reportes cuando se hacen las presentaciones. ¿Ok? Pero de todas maneras, vamos a, a definir qué es Power BI. Power BI es, en palabras simples, como dice aquí, es una herramienta que está diseñada y su objetivo es ese, está diseñada para mostrar datos de forma visual. Lo que quiere decir que está hecha para crear dashboards. Ese es su principal objetivo. Dashboard significa reportes, ¿cierto? Reportes donde tenemos gráficos de distinto tipo, tablas con datos, indicadores y ese tipo de cosas. ¿Ok? Power BI tiene una inmensidad de tipos de gráficos y una inmensidad de opciones y estilos para crear reportes que son visualmente atractivos. Ya, esa es la gracia. Y la otra gracia que tiene Power BI es que es fácil de usar. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo en las ventajas que tiene Power BI en las próximas diapositivas. Ojo con esto, Power BI es una herramienta que fue creada por Microsoft. Por lo tanto, funciona muy bien dentro del ecosistema Microsoft. O sea, funciona bien con Excel, que es de Microsoft también, y con SQL Server, que también es de Microsoft. Para los que no saben qué es SQL Server, es una base de datos, una base de datos relacional, eh, que es, bueno, es un motor diseñado por Microsoft para almacenar datos. Entonces, la conexión entre Power BI y SQL Server es súper sencilla y directa. Entonces, ¿cuáles son las funciones de Power BI? Transformar y extraer datos de distintas fuentes,
puede ser una fuente o pueden ser varias, ¿ya? Por ejemplo, Excel, una base de datos, eh, Salesforce, Redis, Postgre, por ejemplo, o base de datos o datos en la nube, como Azure, o Azure, no sé cómo le dirán, que es como la plataforma de Microsoft que tiene en la nube, ¿ya? Como les dije, esto funciona bien con la integración en Microsoft, pero no está limitado a eso. Tiene integración con otras plataformas de otras marcas también. ¿Qué más? Otros objetivos es crear dashboards atractivos e inteligentes. ¿Ya? ¿Qué significa que sea inteligente? Que va haciendo cálculos en tiempo real y lo vamos a ver cuando veamos algunos dashboards que al pasar por el mouse encima de algunas partes de los gráficos, automáticamente se van haciendo otros cálculos que se transforman, que se muestran en pantalla. ¿Ya? Y eso también lo podemos, entre comillas, programar para que se comporte de cierta manera. Vamos a ver que podemos programar, de nuevo, pero entre comillas, programar botones dentro de Power BI a los cuales le podemos dar alguna funcionalidad para que vaya cambiando dependiendo de lo que el usuario haga clic. ¿Ok? Y bueno, el objetivo último de Power BI, obviamente, o de los dashboards en general, es que se muestran todos estos datos de una forma simple, sencilla, fácil de interpretar para que la gente que está encargada de los negocios pueda tomar decisiones para la empresa. ¿Ya? Para eso, eso es al final el objetivo último de Power BI, mostrar data para la toma de decisiones. ¿Cuáles son las características de Power BI? Bueno, en términos del negocio, como dice aquí, Power BI viene no es palabra, pero es como definición, concepto, eso, mejor. Concepto bueno, el concepto Business Intelligence. No sé si han oído hablar de eso, pero justamente tiene que ver con la toma de decisiones para el negocio a través del análisis de los datos. Ese es el intelligence, el análisis de los datos. Y el business es la toma de decisiones. ¿Ya? Y de ahí viene el nombre Power BI, Power Business Intelligence. ¿Ya? Entonces toda la gente que trabaja en estas áreas de toma de decisiones están muy interesadas en tener esta herramienta funcionando para que se les pueda facilitar la tarea. ¿Ok? No es lo mismo tomar una decisión respecto a una tabla Excel con un montón de datos donde hay que ir haciendo cálculos para revisar los datos que se requiera, a tener un gráfico que te muestre una barrita comparada con una altura distinta a otra barrita, que te indique cuál es el año que más se vende, ¿cierto? Es más fácil revisar un gráfico de barras con los años y las ventas para ver cuál es más alto que el otro, que estar viendo una tabla con puros números por año. Eso no tiene mucho atractivo, es mucho más fácil verlo con un gráfico. ¿Ya? Entonces, para eso está Power BI. Además que la forma de trabajo de Power BI hace que estos dashboards, esta información se pueda compartir, no solamente con una persona, sino que ponerla en línea para que todas las personas interesadas dentro de la organización puedan tener acceso a ese conocimiento, ¿ok? A esos datos. Esa es una de las gracias de Power BI. ¿Cuáles son las ventajas? Primero, flexibilidad, porque permite extraer solo la información importante para distintos escenarios. ¿Ya? Ustedes cuando trabajen con base de datos o cuando trabajen con Excel, por ejemplo, van a tener un montón de hojas de Excel con distintos tipos de datos y a veces todo mezclado en una sola tabla. Entonces, con Power BI ustedes van a poder filtrar eso. Filtrar y dejar fuera dejar fuera los datos que no son interesantes, que no son oportunos para el reporte que quieran hacer. Ya, esa es la flexibilidad que les da
Power BI. Además de que pueden importar datos de distintas fuentes para crear un reporte, mezclar esos datos y construir nuevas asociaciones dentro de Power BI. Bajo lo mismo está la optimización, limpieza, transformación e integración de esos datos desde múltiples orígenes. Como les decía, pueden leer datos de distintas hojas Excel, distintos archivos Excel, y dentro de los archivos distintas hojas Excel, y dentro de las hojas distintas tablas de Excel. Pueden combinarlos con llamadas a base de datos de distinto tipo, o con llamadas a servicios en la nube, y mezclar todo eso dentro de Power BI y crear una, una data que va a estar limpia. Ya ustedes la pueden limpiar para que muestre en el formato que ustedes quieran un reporte para la organización. ¿Ya? Y además, Power BI, como dice aquí, provee innovación a través de sorprendentes visualizaciones de datos interactivas. Y esto de sorprendentes visualizaciones parece una campaña de marketing, ¿cierto? Como que si yo estuviera vendiendo Power BI. Pero la verdad a mí me sorprende Power BI la cantidad de opciones que tiene para mostrar datos. Yo todavía no me las conozco todas, em, pero tiene un montón. Para cada elemento dentro de un gráfico, dentro de una hoja, dentro de una tabla, se pueden cambiar los tipos de fuentes, los colores, los textos, las alturas, las separaciones, los anchos, los altos, los tipos de cálculo. Tiene muchas, muchas opciones. Y ustedes, cuando veamos los primeros reportes, van a ver, se van a sentir, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? En inglés es overwhelming, abrumados, eso. Se van a sentir abrumados con tantas opciones, porque yo, que ya llevo trabajando con esto un par de años, yo todavía me siento abrumado con la cantidad de opciones que tiene Power BI, es que es demasiado. Y otra de las ventajas que tiene Power BI es que es multiplataforma, porque estos reportes, al construirlos, se suben a una plataforma en la nube, ¿ya? Donde se generan los reportes de tipo web. Entonces, como son web, se pueden acceder desde cualquier dispositivo que tenga acceso a web, ¿cierto? Así que puede ser desde un teléfono, desde un tablet, desde un notebook, desde un Mac, desde Linux, de donde ustedes quieran, hasta una tele. Pueden ver esos informes. ¿Ya? Así que, bueno, tiene un asterisco ahí, sí, pero lo vamos a ver enseguida. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Estamos alguna duda? No, Claro. vamos súper. ¿Todo bien? Súper No, claro. ninguna. Ya, Denis, una consulta. dígame. ¿El Power BI permite modificar la base de datos o no? ¿O solamente Esa es trabaja con una la base buena de datos? pregunta. Buena pregunta. La respuesta es no. No, Power BI Maravilloso. no hace eso. No permite modificar los datos de origen. Las bases de datos van a quedar como estaban, los Excel van a quedar como estaban. Lo que hace Power BI es copiar, hacer una copia de esos datos para generar estos datos, pero dentro de Power BI, pero son una copia. Lo que significa que si cambia el dato en la base de datos, en Power BI no se va a ver reflejado ese cambio hasta que yo actualice. ¿Ya? Y eso vamos a ver también cómo actualizar. ¿Ok? Pero es una muy buena pregunta. Perfecto. Ahora, Gracias. lo que sí permite Power BI es que esos mismos datos yo los puedo transformar. Y ahí vamos a ver distintos tipos de transformaciones. Por ejemplo, podemos cambiar los textos para que sean mayúsculas, podemos separar las palabras, las frases las podemos separar en palabras con respecto a un espacio o a un símbolo en especial. Podemos transformar el formato de las fechas, pero no podemos agregar nuevos datos. Eso es lo que no se puede hacer. ¿Ya? Bueno, pero ahí en todo Súper. caso hay una sección completa, una clase completa de transformación de datos que vamos a ver, así que ahí va a estar mejor explicado. Sigamos. Versiones. Entonces se preguntarán, ¿versiones? ¿Hay más de un Power BI?
La respuesta es sí, hay más de un Power BI. De hecho, hay, yo diría 3, y aquí estamos mencionando 2. El primero, y es el con el cual vamos a trabajar, es el Power BI Desktop, que obviamente, y aquí está importante, como esto es una herramienta Microsoft, funciona sobre computadores que tengan o que funcionen con Microsoft Windows. ¿Ya? No funciona en Mac. Ya, es súper importante. Tampoco funciona en Android, por supuesto, en el tablet. ¿Ok? Ese es el Power BI Desktop, ya que es la herramienta que tiene, que nos permite trabajar con los datos y crear reportes. ¿Ok? Entonces, Power BI Desktop es solamente para los desarrolladores o analistas que crean reportes, pero no sirve para compartir los reportes. ¿Ok? No sirve para hacer las presentaciones de estos reportes, simplemente los crea. ¿Ok? La gracia que tiene es que es gratuita. No necesita registro y funciona en Windows, obviamente. Su enfoque es de uso personal. ¿Ok? Pero como Microsoft es así como los dealers, te entrega de a poquito. La otra parte, la segunda parte, no es gratis, que es el Power BI Service. Y ese Power BI Service no sirve para desarrollar, sino que solamente sirve para eh, generar los reportes en la nube para que sean compartidos y sean presentados. ¿Ya? Y esto es una plataforma en la nube, así que funciona en cualquier dispositivo porque al final es una página web. ¿Ok? Entonces tenemos las dos partes. El desktop, que es para desarrollar, y el service, que es para compartir y presentar. ¿Ya? Obviamente, uno no funciona sin el otro, pero uno es de pago y el otro no. ¿Ok? Y yo le agregaría, obviamente, una tercera parte que no es en sí un servicio Power BI, pero sí es la forma de la visualización en la que podemos eh, entrar al reporte compartido y visualizarlo. ¿Ya? Porque el service, el Power BI Service, lo que hace es configurar el reporte para que los demás puedan visualizarlo. Pero no es la herramienta para visualizarlos, sino que es la herramienta para compartirlos. Bruno dice que no escucha bien. La versión desktop no es para Android, solamente para Windows. ¿Ya? Porque es un producto Microsoft y todos los productos Microsoft están hechos para Windows porque también es de Microsoft. ¿Ya? Hay excepciones, sí, como el Office, que es más global, pero en general los demás productos Microsoft funcionan solo bajo elementos Microsoft. Ok. Entonces, ¿qué hacemos con Power BI Desktop? De nuevo. Bruno está diciendo que tiene Linux. Sí, va a tener que conseguirte un computador con Windows. Sí. Y para los que tengan Mac también tienen que conseguirse un computador con Windows. Ya, entonces, ¿qué hacemos con el Power BI Desktop, que es para desarrollar los informes o los dashboards? Ahí es donde tenemos que cargar los datos, ya sea conectándonos a una base de datos o cargando algún archivo Excel. Creamos las consultas, que significa al final qué datos vamos a usar y los que no se usan se dejan fuera. Modelamos los datos para que se minimice la repetición o los datos repetidos y haya conexión entre las distintas tablas de datos que carguemos de distintas fuentes. Visualizamos creando los reportes y dashboards y publicamos. Publicar significa simplemente enviar todo este reporte creado a el Power BI Service. Subir el archivo, en otras
palabras. Ya, como está aquí. Publicar esa Power BI Service y crear el reporte a través de los datos es en Power BI Desktop. Y en el Power BI Service lo que hacemos es publicar los informes, compartimos con otros usuarios. Una cosa importante, que este Power BI Service es parte de los servicios de Microsoft Office. Por lo tanto, cuando ustedes compran, creo que el Office 365 se llama, el Office en la nube, Power BI Service viene como un servicio adicional con Office. Ya, pero hay que pagar la suscripción. Denis, Dime. de la lámina anterior o de esta igual, ¿hay algo que se pueda automatizar? Me refiero a que, por ejemplo, en esa, Sí. la carga de los datos, la publicación, sobre todo, tú, por ejemplo, le podrías dar como una indicación de que todos los días a tal hora se hiciera un refresh. Mira, de publicación, no lo sé. Lo que yo sé que se puede automatizar, o lo que he hecho yo, es que cuando carga los datos, que revise si hay alguna actualización. O sea, se hace cada vez que tú abres el archivo. Tú lo puedes configurar para que cuando abres el archivo, los datos se chequeen contra la base de datos o contra el archivo Excel para ver si hay alguna actualización. Y si hay una actualización, se recargan los datos para estar actualizados. Ya, ¿Ok? perfecto. Ahora, también bueno, aquí en Power BI también se puede programar. Yo no lo he hecho, pero yo supongo que hasta algún punto se puede crear opciones de automatización, ¿ya? Pero no sabría decirte hasta qué punto. ¿Había alguien que estaba levantando una mano? Consulta yo por acá. Dime. ¿Para el curso va a ser necesario comprar el paquete de Office 365? No, no, eso es también. Generalmente, quienes tienen, bueno, en realidad, pongámoslo de esta manera. Si tú quieres trabajar con Power BI y hacer presentaciones, necesitas la licencia. La necesitas para tu empresa, sí o sí. Por lo tanto, lo que se hace es que generalmente son las empresas las que tienen el servicio contratado. Y son ellos las que configuran un usuario o el acceso para sus usuarios y así ustedes puedan conectarse al servicio desde Power BI Desktop. Pero de forma personal no vale la pena. Porque de forma personal, como no hay una organización, entonces si tú subes un informe, con el uno que lo puedes compartir contigo mismo dentro de la organización. ¿Ya? Entonces, sí vale la pena en una organización, una empresa, pero a modo personal, no te diría que no. ¿Ya? Hasta ahora, para el curso, para fines educativos, yo lo que había hecho es que nos creamos una cuenta de esas cuentas temporales de Microsoft Office, donde te dan 30 días de prueba. Y dentro de esos 30 días podíamos trabajar con el Power BI Service y subir los informes y compartirlos. Pero eso cambió, la última vez que traté, cambió la forma en crear esas cuentas y ya no sé si se puede. Estoy tratando de ver si aún es posible, porque obviamente lo que queremos es aprender a subirlo, configurarlos y compartirlos. Es parte del curso, pero no lo he podido lograr. Antes se podía, pero ahora, como cambiaron las cosas, no estoy seguro. Pero para eso nos faltan unas 2 o 3 semanas y que tenemos tiempo para averiguar. ¿Ok? Vale, gracias. ¿Más dudas? Ya. Sigamos entonces. Ya, esto ya lo vimos. Aquí está. Flujo de trabajo. Y este es como
pipeline o la forma en que se desarrolla un informe, desde cómo empieza hasta cómo termina y cuál es el orden del trabajo. Em, Como dice aquí, cuando se trabaja con Power BI se tienen que identificar distintas fases dentro de la construcción de un dashboard o de un reporte. ¿Ya? Y cada una de estas fases la vamos a definir para este curso con unas siglas. ¿Ya? Como ven aquí en el diagrama, todo parte desde ya teniendo datos en algún repositorio, ya sea una base de datos o un archivo Excel, donde se cargan estos datos al espacio de trabajo para generar el reporte, y el último paso es siempre la presentación de ese reporte. ¿Ya? Esos son la fase inicial y el objetivo final. Pero entre medio hay distintas etapas, y eso las vamos a ir definiendo por algunas siglas. La primera es la Get Data, o GD o GD. ¿Ya? Y esta etapa, la función es súper simple, cargar datos. Entonces, en esta etapa es súper sencillo. Lo que hay que hacer es simplemente abrir el archivo Excel. ¿Ya? O sea, suena sencillo, pero a veces hay que hacer más que eso. O conectarse a una base de datos, que también suena sencillo, pero a veces hay que hacer más que solamente presionar un botón. ¿Ya? Y dentro de este paso, de esta fase, está la carga de los datos. O sea, como les decía hace unos momentos, tienen que hacer la copia de los datos de la base de datos Excel para traerlos y guardarlos dentro de nuestro archivo de Power BI. ¿Ya? Obviamente aquí cuando se hace una conexión con una base de datos hay que tener las credenciales necesarias, obviamente hay que saber cuál es la dirección del servidor, cuáles son las bases de datos a las que nos vamos a conectar, cuáles son las tablas necesarias o para las cuales tenemos permiso, y dentro de esas tablas cuáles son las columnas, y todo un detalle ahí dentro que no es parte en sí de esta fase, sino que tiene que ver con un tema de configuración que tiene que venir por parte de la empresa responsable, porque son ellos al final los que manejan las bases de datos y son ellos los que les dan a ustedes como desarrolladores permisos para ver cierta parte de los datos. Lo mismo con el archivo Excel, aquí mucho trabajo con archivo Excel, así que son archivos Excel que son propios de ustedes, además que los Excel no tienen mucha seguridad que digamos. Así que cuando carguen un archivo, en general lo que les va a pedir Power BI es cuáles son las tablas o cuáles son las hojas dentro del archivo que quieren cargar en Power BI, ¿ya? Porque les da la opción de no cargar todo. Ahora, si ustedes quieren, cargan todo, pero les da la opción de decidir cuáles son las tablas individuales a cargar. Profesor, consulta. ¿Sí? Por ejemplo, los archivos Excel que yo cargo, tienen que ser así como limpios o pueden ir con fórmulas y, no sé, Mm. ya trabajados. Sí, esa es la gracia de Power BI, que tú puedes cargar archivos en bruto que pueden estar muy desordenados, con harta basura y cosas así, y dentro de Power BI los puedes limpiar. Esa es la gracia que tiene. Ya no es necesario que el archivo Excel esté incólume. Ya si tiene cosas que limpiar o cosas que ordenar, lo podemos hacer de forma más fácil dentro de Power BI sin modificar el archivo Excel. Pero obviamente lo ideal es que el archivo Excel esté lo más limpio posible. ¿Ya? Pero si no lo está, no importa, igual podemos cargarlo. ¿Ya? Y de hecho hay a veces en que los archivos Excel no tienen un buen formato, por ejemplo, tienen un título, después un subtítulo, una descripción, después como en la fila 10 viene el encabezado de la primera tabla, y de ahí para abajo vienen los datos. Entonces, cuando los cargas en Power BI, no te detecta dónde están los headers o la fila de los nombres de las columnas, y te lo detecta que está en otra parte, por ejemplo, la descripción. Entonces, tú eso lo puedes arreglar dentro de Power BI. Le puedes decir, oye, ¿sabes qué? Esta no era la fila
de las columnas, de los nombres de las columnas, está un poco más abajo, así que omite estas columnas de aquí, lee a partir de acá y de ahí para abajo van todos los datos. Si hay algunos datos algunas filas que no tienen datos, las podemos eliminar, por ejemplo, muy fácilmente. O podemos filtrar para que algunas filas que tienen ciertos datos nulos, por ejemplo, o con errores, las dejemos fuera del análisis. Todas esas cosas se pueden hacer con Power BI, así que el Excel no es necesario que esté perfecto. ¿Ok? Y justamente eso es la segunda fase, que es la Data Preparation. Aquí es donde se limpian los datos, ¿ya? El famoso DP. Aquí, como les decía, Power BI tiene una herramienta especializada que se llama el Query Editor, que es otra ventanita que se abre aparte de Power BI, donde podemos revisar los datos, limpiarlos, transformarlos, eliminarlos o crear nuevas columnas o datos a partir de datos que ya están. Ojo que antes les dije que no se pueden agregar nuevos datos, y eso me refiero con que no se pueden agregar nuevas filas de datos a las tablas existentes. Pero lo que podemos hacer es agregar nuevas columnas, ¿ya? A partir de datos que ya existen. Por ejemplo, si tienen la fecha en una sola columna, podemos crear 3 nuevas columnas. Una con el año, una con el día y una con el mes. Y a partir del dato de la fecha los separamos y el día lo pasamos a las primeras y así. Y eliminamos esos guiones o los slash que dividen la fecha y tenemos por separado años, mes y día. Ya, cosas de ese estilo. O por ejemplo, el dígito verificador del root, se lo podemos sacar al root y agregarlo en una columna nueva. Cosas de ese estilo. El data modeling es el tercer paso. Y este, yo diría yo que es uno de los pasos más complicados, porque aquí hay harto que saber acerca de cómo se estructura una base de datos. ¿Ya? Aquí hay que saber, por ejemplo, qué es una clave primaria, qué es una clave secundaria. Yo creo que Pablo sabe eso, pero los demás no, porque no son informáticos. ¿Ya? Así que este es complicado. No es que sea difícil, pero es complicado porque son temas que no se manejan generalmente en ámbitos gerenciales o de análisis de datos. ¿Ya? Pero esto tiene que ver con la conexión entre distintos datos, entre distintas tablas. Por ejemplo, supongan ustedes que, para dar un ejemplo típico del banco, tienen una tabla de usuarios, que lo único que tiene esa tabla, o de clientes, son los datos de clientes, datos personales. Root, nombre, fecha de nacimiento, correo, dirección, teléfono, etc. Y tienen otra tabla que tiene que ver con transferencias, depósito. Y en esa tabla tienen el root de quién fue el que hizo la transferencia, el monto, la fecha de transferencia y el root del destinatario. Pero no tienen ahí ningún nombre, ni email, ni nada del usuario. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo sé qué transferencia pertenece a qué usuario? ¿Cómo yo puedo... Eso ¿Escuchan? es lo que se hace aquí, crear esa conexión. Se pegó, ¿verdad? O Se quedó pegado. Sí, pegado. yo también creo que se pegó ¿En qué parte se 10 pegó? segundos. Como unos 10 segundos. Donde nos presentábamos. De No, Lola. broma. Ya, el ejemplo, le estaba dando el No, ejemplo desde de la transferencia, que cómo sabíamos desde la Sí. transferencia le quién estaba era haciendo el el usuario. ejemplo de transferencia, que tenemos una tabla con transferencia y una tabla con usuarios. Entonces, la tabla de transferencia solamente tiene los root más los datos de la transferencia, que son la fecha y el monto. Y la otra tabla de clientes tiene los datos personales, el nombre, fecha de nacimiento, email, etc. Entonces, la pregunta ahí es cómo yo hago esa conexión para saber el nombre de la persona que hizo una transferencia en cierta fecha. Ya tengo que Buscar B. juntar todo.
Tengo que juntar esas dos cosas. ¿Cómo, persona? Con buscar B. Algo así. Entonces, lo que hay que hacer aquí en Power BI es conectar esas tablas. ¿Y se conectan a través de qué? Del root. Porque el root es el dato que se repite en ambas. Entonces, yo con Ujú. el root que está en la transferencia, puedo seguir esa conexión, esa flechita, ir a la tabla de usuarios, buscar ese root y obtener el nombre. ¿Ok? Profesor, entonces, Power BI también tiene fórmulas. Sí. Power BI tiene un montón de cosas. Muchas, muchas cosas. Mm. Y de hecho hay una sección completa de fórmulas y una herramienta completa de puras fórmulas que vamos a ver en su momento. Y tiene tantas fórmulas como Excel. Excel tiene como 1 millón de fórmulas, Power BI igual tiene como 1 millón de fórmulas. Obviamente no las vamos a ocupar todas, vamos a ver algunos ejemplos, pero van a haber herramientas que son parecidas entre Excel y Power BI. Ambas son de Microsoft, ¿cierto? Así que parten de la misma base. Bueno, en fin, el data modeling, em, la gracia que tiene Power BI es que generalmente cuando las columnas tienen nombres parecidos, detecta el modelo automáticamente y lo crea automáticamente y hace las conexiones automáticamente. Profe, Así que, consulta. sí, dime. Sí, mira, que quede clavado con el tema. Por ejemplo, si yo voy a buscar a dos bases distintas, el root, como decías tú, pero por ejemplo, si los datos no son iguales, por ejemplo, no sé, bueno, en una base tengo el root con punto, guión, y el otro, no sé, solamente número. Igual las puede leerlas. Es que esa es la gracia del paso anterior. Si tú tienes ese problema, que tienes las bases de datos con distintos formatos, aquí en la preparación, que es el segundo paso, tienes que arreglar eso. ¿Ya? Aquí es donde tienes que decirle, ya, este root está mal formateado, así que el último dígito sepáralo con un guión para que quede igual que la otra tabla. Ah, Eso lo perfecto. hace aquí. Entonces, cuando llegas acá al modelo, esos root ya tienen que estar bien Igualados. formateados, ambos, para poder hacer la conexión, porque de otro modo los va a tomar como si fueran datos distintos. Bueno, eso me refería. ¿Ok? Eso. Una Ya, consulta, dime. y si, por ejemplo, yo me doy cuenta que arreglé solo uno, por lo tanto, cuando quiera unir las dos tablas no voy a poder. ¿Puedo volver atrás sin perder lo que tengo hecho? Por supuesto, puedes volver atrás y hacer todos los cambios que quieras y después de eso, en tu tercer paso, se va a actualizar automáticamente. Y seguramente cuando lo arregles se va a generar automáticamente. ¿Ya? Entonces, la idea de aquí del data modeling es que lleguen con los datos bien arreglados, bien limpios y bien formateados, para que el modelo se detecte automáticamente. Entonces, si columna antes se llamaba una root y la otra se llamaba DNI, entonces en el paso anterior aquí le cambias una de las dos columnas para que tengan el mismo nombre, DNI, DNI o root, root. Y cuando llegues acá, te va a pescar y Power BI va a decir, ah, estas dos columnas son root, entonces ¡pum!, las conecto. Son el mismo dato. ¿Ok? Ya. En todo caso, esto de data modeling igual vamos a ver un poquito porque, no en profundidad, pero vamos a ver un poquito porque igual es importante que conozcan cómo se modelan las bases de datos. ¿Ya? Porque esto es lo más cercano a base de datos que tiene Power BI, este modelo. Se llama modelo relacional, entre paréntesis. Después de todo esto, estos pasos, 3 pasos que son los más aburridos y los que van a estar medio lateados porque van a ver puros datos, tablas y nada más. Pero cuando tengan eso todo limpio, bonito, formateado, modelado, conectado, van a poder pasar a el DV o Data Visualization. Y esta es la parte entretenida. Ya, aquí es donde se ven los dibujitos, aquí es donde se ven los colores, aquí es donde se implementan los botoncitos, los clics y todo ese tipo. Los mapas son muy entretenidos, se generan automáticamente. Ya ustedes tienen un nombre de la ciudad y al lado, por ejemplo, cantidad de ventas, colocan esos datos al mapa y el mapa ¡pum!, automáticamente les crea una zona que obviamente compone todas esas ciudades y les va tirando burbujitas
de distinto tamaño respecto a la cantidad vendida por ciudad. Y ustedes, más allá de decirle cuáles son los datos, no tienen que hacer nada más. ¿Ya? Después pueden arreglar los colores, el tamaño y cosas así, pero no hay ningún cálculo. Ya, en general, todos estos controles, todos estos gráficos, estos datos que se ven en pantalla, la configuración no va más allá de decirle cuáles son los datos que tiene que mostrar. Y esos son... Te perdimos de nuevo, Después, Den. Sí, se quedó pegado. ¿otra vez? Se fue. Yo Está un alcanzo poco a escuchar inestable hasta esto. configuración. Ya, lo que les decía, que todos estos elementos que ustedes ven en pantalla, en general, ustedes les van a tener que decir cuáles son los datos, 2 o 3 datos que necesitan mostrar, y todo el resto se genera automáticamente. Después pueden cambiar los colores, los tamaños, las fuentes, lo que les decía, para que se adapte al estilo que ustedes quieran. Ya, Denis, pero consulta. dime. Sí, mira, lo que pasa es que yo trabajo con algo similar, pero en Excel, con una tabla dinámica que tengo que hacerle clic derecho, actualizar y todo este tema, que también tiene gráfico. A Mm. diferencia, digamos, de esa tabla dinámica junto con los gráficos, este tema, con el Power BI, esto es para que todas las personas a quien le compartes, digamos, la información puedan visualizarlo, ¿no? Sería como una diferencia entre lo que mi Excel, porque yo normalmente ese Excel que tengo lo comparto con algunos usuarios mediante correo. Ujú. Quizás con Power BI tendría que ser solamente en publicación, actualizar el OneLake, creo que se llama, la cuestión para actualizar la base, y de ahí te actualizaría como el informe y ahí te daría de inmediato el gráfico, algo así, ¿o no? Algo así. Ahora, para compartir en Power BI, lo único que necesitas es la dirección, porque cuando se genera el reporte te da una dirección web, y eso es todo. Y eso lo mandas por correo y le hacen clic y ¡pum! Mágicamente se muestra como una página web. Ahora, Ah, ok. estos reportes también son interactivos, ¿ah? Los usuarios finales, tú les puedes dar cierto nivel de control para que puedan hacer clic en ciertas partes y filtrar los datos que se muestran. Por ejemplo, si tienes los datos de ventas de un año dividido en mes, tú puedes darle control al usuario para que lo filtre y muestre solamente los datos del primer semestre, por ejemplo, ¿ya? O los datos de un solo producto. Y todos los Claro. reportes van a ser de ese estilo. Ya tú le puedes dar control al usuario para que filtre y actualice sus datos. Ahora, si los datos, como dices tú, se van actualizando en la base de datos, entonces sí ahí tienes que ir actualizando tu reporte periódicamente. Ya, ¿Ya? perfecto. Pero no tienes que Per- hacerlo nuevo, eso es al final. Solamente actualizas Ya. los datos, le das un refresh, los subes y listo. Ah, súper. Eso es para que se Gracias. vaya actualizando, por ejemplo, si tienes informes día a día, acumulativo, tú simplemente le haces un refresh y se van actualizando. Claro, es que nosotros en la empresa tenemos solamente se está trabajando con un informe por Power BI, que es la publicación de los flujos de caja. Ujú, Entonces, claro, pues ahí uno tiene conectada una base de datos que conecta con el sistema y se va derivando según la base de datos y los criterios. ujú. ¿Ok? Pero ya, sí, está bastante bueno. Sí, ahí también se puede configurar la base de datos para que se actualice y después Power BI, cada vez que se abre el archivo, se auto genere la actualización. Se pueden automatizar ciertas cosas ahí. Ah, bueno, bueno. Ya. Y el último paso es el DR, que es el Data Reporting, que obviamente tiene que ver con la estructuración y el formato de las visualizaciones para verlos en línea. ¿Ya? Como dice aquí, se puede agregar elementos interactivos, que eso es lo que yo les estaba diciendo. Incluso los mismos gráficos tienen elementos interactivos. Por ejemplo, las barras, los gráficos de barras, si tú pinchas una barra,
se puede generar una interacción con otro gráfico para que ese otro gráfico solo muestre datos de los que tú seleccionaste en la barra y no los de las otras barras. ¿Ya? También tiene algunos selectores donde tú puedes seleccionar una lista de productos, por ejemplo, para que muestre los datos con respecto a esos productos. O un rango de fechas para que muestre datos respecto a ese rango de fechas elegido por el usuario. Tiene hartas cositas ahí, como les dije, también tiene botoncitos que lo pueden programar para, por ejemplo, cargar un set de datos en específico o para navegar entre las distintas páginas del reporte, para ir adelante o atrás. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, como les dije, es abrumadora la cantidad de opciones que tiene Power BI. Lo último, los roles. Los roles en Power BI son unos cuantos. Obviamente nosotros vamos a tener que hacerlos todos porque aquí estamos aprendiendo desde el paso 1, que es cargar los datos, hasta el paso 5, que es generar el reporte. Pero en empresas, sobre todo grandes, hay ciertos roles dentro del trabajo Power BI donde se dividen las distintas etapas de trabajo entre distintas personas. ¿Ya? El primero sería el arquitecto de base de datos o gestor de datos, que es el encargado de diseñar y construir la base de datos. Este diría yo que es el más cercano a la parte informática, ¿ya? Porque lo único que hace aquí es crear la infraestructura, modelar la estructura de datos. ¿Ya? Se encarga además de la seguridad, cuáles son los permisos, cuáles son los datos que se pueden ver, cuáles no. ¿Ya? Y es el que te entrega los datos para el siguiente paso, que es el análisis. Ya, generalmente esto es bien cercano a los informáticos, así que no sé si ustedes serán parte alguna vez de esto. Eh, no lo sé, puede ser. Porque después viene el analista de datos. Y el analista de datos, aquí ya empieza el trabajo propiamente tal en Power BI. Perdón, ¿ya? Y él es el que se conecta a estas bases de datos. Ya, como le decía el anterior, el arquitecto de base de datos, el gestor, el encargado de generar la estructura, o sea, facilitar al analista que trabaja en Power BI el trabajo, porque se encarga de que los datos ya vengan ordenaditos y ya vengan formateados. Entonces, mientras más ordenados, formateados y limpios vengan, el analista menos trabajo va a tener que hacer en Power BI. ¿Ya? Pero cuando ese rol no existe, que es el gestor de base de datos, entonces los datos generalmente vienen desordenados, vienen en formatos que no corresponden, con datos inválidos, y todo eso hay que limpiarlo, tiene que hacerlo el analista en Power BI. ¿Ya? Y él se encarga de los primeros pasos, que es conectarse a la base de datos, transformar los datos, cargar todo, crear las tablas, las conexiones, el manejo de DAX, que no lo he explicado, pero el DAX es lo mismo que las fórmulas, ya para generar ciertos cálculos. ¿Ya? Y a veces, no siempre, se encarga de generar los reportes o las visualizaciones. Pero en general, esta persona, el analista, es más tímido, no le gusta estar bajo las luces de la presentación, así que llega hasta ahí y pasa todo este trabajo, que es datos limpios y correctos, al siguiente rol, que es el de presentador. Y el presentador es el que hace el dashboard y escoge él o ella el diseño de lo que quiere presentar, que generalmente es un diseño corporativo. Usa los colores de la empresa, los colores corporativos, las fuentes corporativas, le agrega el logo, ¿ya? Y a estas personas les gusta brillar, les gusta presentar. No saben mucho de datos, de limpieza de datos,
manipulación de datos, pero sí saben de diseño. Entonces sus presentaciones quedan muy buenas y bueno, al final esto es lo que ven los gerentes, así que la calidad debe ser muy buena, ¿ya? Porque si se lo dejamos a una lista de datos, va a funcionar, pero no se va a ver bien, ¿ya? Y es lo que me pasa a mí, yo soy informático, soy más que nada programador, pero si me piden hacer una web, la web va a funcionar impecable, pero va a ser horrible, ¿ya? Esa parte del diseño se la lleva otra persona, que es el diseñador, que no tiene idea de programación, pero deja las páginas muy bonitas. Y por último están los usuarios. Los usuarios ya no trabajan en Power BI, sino que simplemente son los receptores finales del trabajo, son los gerentes que saben del negocio, ven los reportes y toman decisiones con respecto a estos reportes, ¿ya? Generalmente ellos no son buenos manejando el detalle de los números. Simplemente ven tendencias, ¿ya? Tendencias si es que las barritas van para arriba, van para abajo, las curvas van para arriba, para abajo, ¿ya? Y respecto a esas tendencias es cómo toman las decisiones. Pero si tú les preguntas cuánto se vendió este mes, no tienen ni idea. Solo saben que se vendió más o menos que el mes anterior, pero el cuánto no saben, ¿ya? Pero son los que mandan, son los que toman las decisiones, así que es importante que ellos puedan entender estos gráficos o reportes. Los casos de uso, con esto terminamos, creo. ¿Cuándo se usa Power BI? Tenemos en ventas y marketing, que algunos de ustedes trabajan en eso, así que está este caso de uso que es para ustedes. Seguimiento de métricas, ingresos, márgenes, cuota de mercado, análisis de campañas de marketing, identificación de tendencia, consumo y segmentación. Luego tenemos seguimiento de indicadores, supervisión, KPI financiero, que es Key, no me acuerdo lo que significa KPI, pero es como indicadores claves, ¿ya? Control de desempeño para la gestión de equipos y proyectos también. Por ejemplo, para ver una carta Gantt, a ver cómo va el avance respecto al tiempo y lo que estaba originalmente. Y personalización de informe de departamento para ventas, finanzas, recursos humanos, etc. Optimización de operaciones empresariales, cadena de suministro logística, justo lo que algunos de ustedes hacen, procesos de producción y eficiencia de las operaciones. ¿Ya? Así que aquí yo creo que hay justamente muchos casos de uso y ítems clave que son exactamente lo que ustedes hacen en su trabajo. Así que Power BI les va a ayudar mucho en eso. Y por último, ahora sí, las tendencias de Power BI, que es lo que está pasando últimamente. Bueno, la inteligencia artificial ha surgido como una herramienta de ayuda muy útil en los últimos, diría, 2 años. Y bueno, Power BI no es ajeno a eso, así que se está integrando cada vez más bueno, en todo tipo de herramientas. Power BI es una de ellas. ¿Ya? Y como dice aquí, Power BI usa IA para detectar anomalías y generar modelos de datos simplemente analizando la entrada de esto. Y lo que le decía adelante, cuando los datos vienen bien limpiecitos y ordenados, Power BI genera automáticamente el modelo de datos, ¿ya? Y eso se usa, para eso se usa inteligencia artificial. Y la última tendencia es la democratización del análisis de datos, que no es otra cosa más eh, que usuarios que no son técnicamente enfocados en la informática puedan hacer este tipo de trabajo de reportes. Ya que justamente la mayoría de ustedes no son informáticos, no tienen que ver con TI, tecnología de la información, nada de eso, pero pueden aprender Power BI para hacer reportes porque es de fácil uso. Es muy accesible y usa lenguaje natural para crear visualizaciones. O sea, no usa lenguaje muy técnico, sino que es lenguaje más cercano al día a día en cada uno de nuestros trabajos.
Así que eso es Power BI. ¿Alguna duda o consulta? Tenéis consulta Dime. respecto a la instalación del Power BI. Esto tiene que ser en un computador, ¿verdad? No es bajo la nube ni nada, o bajo un link tampoco. No. Eh, es simplemente tener Windows, un computador con Windows y eso es Ya, todo. Y de hecho, ya, eso ok. es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, como primer ejercicio del curso, ahora todos los que tengan un computador con Windows, vamos a instalar Power BI. Bueno, yo lo tengo instalado ya, así que para mí no vale. Es súper sencillo, súper sencillo. Mira, en su computador hagan lo siguiente. Hay dos formas de hacerlo. La primera es con la página web, pero no lo vamos a hacer con la página web. Simplemente lo vamos a hacer con la Microsoft Store. Entonces, todos los computadores con Windows 10 hacia arriba tienen la Microsoft Store incluida en las aplicaciones. Entonces, ¿cómo lo hacen? Se van para acá, ¿cierto? Y buscan Store. Bueno, ahí está. O pueden escribir Store. Store. Y les va a aparecer lo que está ahí. Microsoft Store. Ya. Así que esa aplicación la abren. Se va a abrir esta ventanita. Y aquí buscan Power BI. Power BI. Ya, acá arriba. ¿Requiere permiso de administrador al momento de instalarlo, no? Creo que sí. No estoy seguro. Ya, Pero no podría decirte ahora porque lo tiene instalado. yo ya lo tengo instalado. Sí, lo instalé Ya, ya vale. hace un tiempo. Lo intentaré mañana. Es que tengo el computador del trabajo, entonces el otro lo tengo malo, entonces voy a Pero ver si inténtalo. puedo instalarlo. Sí, Inténtalo como es a través de la Microsoft Store y si no es un programa que se descarga, quizás no te pida permiso porque ya está comprobado. No lo sé. Es ya, una... entonces No, vamos a arriesgar. dale, Siempre hay un dale. contacto ahí simpático en la pega de informática, ¿ah? Que no un Super 8 no valga la pena. ¿Puedes mostrarme? ¿Puedes volver a hacerlo, por favor? Sí, claro, mira, todo no. Vamos aquí al inicio y buscamos la Microsoft Store. Esa que está aquí. Le das clic para que se abra. Y aquí dentro de Microsoft Store, acá arribita, donde dice buscar, buscas Power BI. Eso, le das Enter y te van a aparecer todos los resultados de Power BI. Y el primero, el que dice Desktop, es el que tienes que instalar. Aquí te va a salir un botón Instalar. Ya, a mí no me sale porque ya lo instalé. Y eso es todo, nada más. Una Así que como ven, consulta, es súper sencillo. ¿Perdón? una consulta, y el otro que aparecía al lado es el para hacer los reportes en, en la nube. Este no sé lo que es, pero no es de la nube. Es para trabajar en el computador, pero no sé exactamente qué hace. Debe ser algún complemento, me imagino yo. Aunque yo lo veo bien parecido. Pero no lo sé. Hola, ¿Sí? eh, para la persona que estaba preguntando por el computador que tenía los permisos de administrador, yo igual también tengo el computador de la pega y me dejó instalarlo. Te dejó instalarlo Ah, ya. Muy bien. Sí, perfecto. Gracias, Javier. vale.
Profe, Ya, Jenny. Sí, dime. mira, yo estoy instalando, pero se queda en preparando para descargar y ahí se queda cargando, no pasa nada. Pero ¿Será? dale un momento, porque yo no sé exactamente cuánto se demora. No lo Ya. recuerdo. La otra pregunta, profe, que yo generalmente viajo los jueves a esa hora. Yo puedo ir escuchando el curso en el transporte, pero yo puedo hacer los ejercicios, no sé, al otro día porque sé que quedan grabados las clases. Sí, claro, no hay problema. Cuando sea más cómodo para ti, pues si quieres, no asiste a esa clase porque vas a ir viajando y puedes ver el video grabado al día siguiente, cuando tengas tiempo. Así que Muchas gracias. no hay problema. No vas a poder preguntar nada, sí. Ya, cuando se les instale, cuando lo tengan listo, abran y échenle una mirada a Power BI. Obviamente por ahora no tenemos ningún dato, así que no vamos a poder hacer mucho, pero algo podremos ver. Ya, aquí estamos. Aquí, esta no es la página inicial, sino que es como un dashboard que les da opciones según lo más reciente que ustedes hayan ocupado. Eh, Había una forma y no me acuerdo. mm, Yo Eso. estoy ahí, yo estoy ahí. Lo único que no aparece son los archivos recientes. Ya, sí, porque ustedes no tienen nada, yo tengo varias cosas. Pero si le dan a archivo, creo que archivo en blanco era. Sí, informe en blanco. Con informe en blanco pueden crear un nuevo proyecto que les va a permitir. Se me va a abrir otra ventana. Que les va a permitir ver la interfaz. Voy a cerrar esto de acá. Ahí está. Y esta va a ser la interfaz. La vamos a ver la próxima clase, pero para que ustedes vayan. Microsoft Office. Ya. Es la misma marca, así que todas sus interfaces de todos sus programas son bien parecidas. Tienen acá arriba el menú, ¿cierto? Con distintas opciones, cada una representa con un botoncito. Aquí a la izquierda tienen distintas vistas. Aquí está la vista modelo, no hay nada por ahora. La vista de DAX, que son para fórmulas, programación. La vista de datos, donde está la tabla con datos, que tampoco hay nada por ahora. Y la vista informe, donde podemos agregar informes, que son los que están aquí en la parte derecha. Ya, si se fijan aquí, aquí al lado derecho están los distintos gráficos que se pueden agregar. Los gigabarras, aquí hay de columnas, líneas, áreas, más cascada, aquí están circulares, los de embudos, que estos generalmente se usan para población, dispersión de donuts o anillo. Este me gustan a mí, los stream up, que son como cuadraditos. Y acá están los mapas. Y para abajo hay un montón que nunca he usado. Por ejemplo, los de R o los de Python, que sirven para programar cosillas, pero nunca lo he ocupado. Y bueno, de aquí para adelante creo que no he ocupado ninguno, así que no sé exactamente para qué sirven. Pero por lo menos las dos primeras filas sí vamos a ocupar unos cuantos. ¿Ok? A ver si tengo alguno por aquí para mostrarles.
Sí, aquí tengo unos reportes también feos, sí, pero eran ejercicios que íbamos haciendo en clases. Entonces aquí hay un reporte y esto es lo que les decía. Por ejemplo, aquí yo voy pinchando en las distintas secciones de mi gráfico circular y va mostrando acá en el gráfico de barras, se va seleccionando el mismo dato. En este caso tenemos venta de supermercado. Y fíjense aquí este cuadro de ventas totales se va actualizando según el producto que yo voy seleccionando. No sé cómo estará configurado acá. Igual parece. Se pegó nuevamente. Se cayeron los datos. Se quedó pegado. Lo perdimos al profe. Lo perdimos. Mm, sí. ¿Alguien quiere seguir? Te perdimos, Denis. Denis, te perdimos por un momento. Está Claro. muteado. No te escuchamos. No, perdón. Les decía que estaba mostrándoles unos ejemplos que hice con algunos cursos anteriores. Que no están muy bonitos, pero son para que vean ustedes eh, las interacciones o las distintas cosas que se pueden hacer. Nada que por acá. No hay nada. Se pueden agregar imágenes y texto y cosas así. Ya, pero es para mostrarle un par de ejemplos nomás. Nosotros vamos a trabajar eh, creando esto mismo, pero paso a paso. Paso a paso. No sé cómo les fue a todos. ¿Alguien tiene algún problema con la instalación o todos pudieron hacerlo? No, yo ningún problema, parece que ya lo tenía instalado, de hecho. Yo, profe, ¿Ah, lo quería tenías de decir que antes? no tengo computador. Acá A súper lo bien. mejor venía por defecto. Ok, por acá. Ya, como ven, instalar Power BI Ok, es súper todo sencillo. bien. Sí, por acá, ok. Ya está instalado. El internet ya se está poniendo mañoso, parece, no quiere Sí, ya está pegando. responder. Haciendo Ahora sí. Pero bueno, estamos terminando en todo caso, así que la idea es que todos tengan para la próxima clase funcionando eh, Power BI. ¿Ya? Lo que vamos a hacer la próxima clase es que vamos a tener algunos archivos de Excel. Vamos a realizar algunas cosas básicas de Power BI, ya para que empiecen a familiarizarse con la interfaz, para que puedan crear un nuevo proyecto, guardarlo, editarlo, colocar algunos gráficos básicos y ver cómo se cargan los datos. Sí. Lo importante es que vayan aprendiendo de a poquito. Como les dije, a las primeras clases van a ser quizá un poco abstractas, lo que las hace un poco tediosa porque vamos a trabajar harto con la transformación, carga y transformación de datos. ¿Ya? Así que vamos a ver puras tablas. Necesitamos limpiar datos, necesitamos dejarlos limpios, ordenados y bonitos en Power BI, usando Power BI. ¿Ya? Para que puedan seguir con los siguientes pasos y no generen errores, porque cuando los datos no están bien filtrados o no están bien formateados,
respuestas o reportes que no son apegados a la realidad. Así que hay que tener cuidado, mucho cuidado con la limpieza y filtro de los datos. Ya, y eso va a ser lo primero que vamos a ver y después vamos a ir de a poquito subiéndole el nivel a los tipos de reportes que vamos a ir haciendo. Consulta, muchachos, antes de terminar. Todo claro por mi lado. Ya tengo instalado el programa y todo bien. Muy bien, excelente. También. Qué bueno. Por acá todo ok. Profesor, la clase va a quedar publicada porque en mi caso yo no estoy con computador, entonces quiero instalarlo mañana. Lo perdimos de nuevo al Denis. Tengo entendido que sí deberían de quedar grabadas, pero se fue el profesor. No, aquí está, mira. Gracias. Sí, el internet está bien estable, así que justo ahora al final de la clase se puso Oye, mañoso, Denis, así que Denis, una consulta. Las presentaciones que utilizaste en la clase de hoy, ¿las vas a compartir también? Me habrá escuchado. Al parecer no. Mira, según yo, creo que mañana mandan el link por YouTube de la clase de hoy, que es lo que supuestamente habían dicho en la inducción la vez anterior. Pero ahora estoy Denis, viendo que Zoom tiene una aplicación, o sea, tiene una herramienta que se llama, que parece que permite transcribir esta. ¿Dónde está? Digamos, esta Mira, reunión de hoy. tienes que ir donde dice más para transcribir. Aparece en la barrita que dice participante, chat, reacción, iCompanion, meeting info, aplicaciones y más, con un puntito suspensivo y ahí aparece como grabar, transcribir, los subtítulos, algo que tiene que ver con documentos y crear una pizarra. ya, pero ahí parece que Perfecto. veo Denis, ¿no? Denis, aquí estoy. Me tuve que mover un poquito porque el internet se puso bien estable, así que vamos a terminar la clase nomás. Total, ya estamos sí, al final. te Y habíamos bueno, hecho la una clase se consulta, está pero al grabando, parecer así no la que escuchaste. dime. Primero, si las presentaciones que utilizaste en la clase de hoy las vas a compartir también. Y la clase grabada la vas a disponibilizar mañana. Sí, mira, yo no hago el trabajo del video, pero lo hacen los chiquillos del encargado y lo hacen de un día para otro siempre. Así que mañana en la tarde ya debería estar disponible. Y las PPT se las voy a mandar por WhatsApp para que las tengan. ¿Ya? Voy a tratar de mandarles al tiro. Ya, súper. Gracias. ¿Vale? Muchas Buenas gracias. noches, Muchachos. Buenas noches a profe, todos. consulta el jueves. Sí, dime. ¿Aló? Dime. Profe, una consulta. La base de datos, ¿nosotros podemos utilizar alguna que tengamos ya para practicar? ¿O usted nos va a dar la información? Perdón, ¿la qué? Bases de datos ¿La para... qué dijiste? Ah, sí, es que tengo que revisarlas primero para ver Ok, cuál está mejor hecha. Así que la próxima clase se las voy a pasar. ya. ¿Vale? Gracias. Gracias. Chao a todos. Chao, chao. Chao, buenas Chao, Chao, buenas buenas noches. noches.